Hola a todos mis queridos suscriptores y a los que se unen por primera vez a este humilde rincón de Internet. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, y que ha dado mucho que hablar en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Prepárense porque vamos a desentrañar juntos el enigma detrás del fulgurante éxito de un hombre que ha conquistado corazones y miradas a nivel internacional. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de ese momento cumbre, ese instante de oro que catapultó su carrera a alturas estratosféricas, confirmando que estábamos ante una auténtica estrella. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita, porque aquí siempre traemos contenido fresco y fascinante que no querrán perderse. Y es que cuando hablamos de Can Yaman, no podemos evitar pensar en una trayectoria meteórica, en un ascenso vertiginoso que pocos logran alcanzar. Pero, ¿cuál fue ese secreto? ¿Esa chispa que encendió la mecha y lo lanzó al estrellato global? Muchos dirán que fue su talento, otros su carisma arrollador, y por supuesto, su innegable atractivo físico. Y sí, todos esos ingredientes son fundamentales, pero hay un punto de inflexión, un momento específico que se grabó a fuego en la memoria colectiva y que marcó el antes y el después en su carrera. Piénsenlo bien, ¿cuál fue esa producción que de la noche a la mañana lo convirtió en el hombre del momento, en el sueño de miles de fans alrededor del planeta? Si están pensando en Erkenci Kuş, es muy probable que estén en lo cierto. Esta telenovela turca traducida al español como Pájaro Soñador, o Early Bird, fue sin lugar a dudas el trampolín definitivo para Can Yaman. Antes de Erkenci Kuş, Can ya tenía cierta popularidad en Turquía gracias a otras series como Dolunay y Gönül İleri. Había demostrado su potencial, su facilidad para conectar con la audiencia y su versatilidad actoral. Sin embargo, Erkenci Kuş lo catapultó a una dimensión completamente diferente, transformándolo de una promesa local a un fenómeno global. Fue la serie que encendió la chispa y la convirtió en una hoguera inextinguible. ¿Qué hizo a esta serie tan especial? Pues, para empezar, la química entre Can Yaman y su coprotagonista, Demet Özdemir, fue sencillamente electrizante. Interpretaban a Kandibit y Sanem Aydin, una pareja destinada a enamorarse contra viento y marea, protagonizando una historia de amor que combinaba comedia romántica, malentendidos hilarantes y momentos de pura pasión. La trama, aunque con ciertos toques de culebrón, logró enganchar a un público masivo no solo en Turquía, sino que su influencia se extendió mucho más allá. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, el fotógrafo Kandibit, era el cuento de hadas moderno que muchos anhelaban ver en pantalla. La narrativa, llena de giros inesperados y momentos que te mantenían al borde del asiento, se convirtió en un imán para la audiencia global. Pero volvamos a Can. Su interpretación de Kandibit fue magistral. Logró encarnar a un personaje complejo, a un hombre de negocios exitoso, pero con un alma libre, aventurera y un corazón tierno escondido tras una fachada de indiferencia inicial. Can Yaman supo transmitir esa dualidad a la perfección, ese conflicto interno que hacía que su personaje fuera tan irresistible. Su mirada, su sonrisa, su forma de moverse, todo en él transmitía una seguridad y un magnetismo que cautivaban. No era solo un actor interpretando un papel, era Can Yaman siendo Kandibit. La forma en que transmitía las emociones, tanto en los momentos de humor como en las escenas más dramáticas, era palpable. La audiencia se enamoró no solo del personaje, sino de la autenticidad con la que Can Yaman lo daba vida. Y aquí es donde entra el factor éxito confirmado. Erkenci Kuş no solo arrasó en Turquía, sino que su fama trascendió fronteras de una manera espectacular. Se emitió en más de 50 países, sí, han oído bien, más de 50 países. Y en cada uno de ellos, el fenómeno Can Yaman se replicó. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanpages y por supuesto de millones de me gusta y vistas en cada episodio. Su nombre se convirtió en tendencia mundial, y su rostro apareció en innumerables portadas de revistas, tanto de entretenimiento como de moda. Cada país adoptó la serie a su manera, pero el denominador común era la devoción por Can Yaman. Este éxito global no fue casualidad. Fue el resultado de una combinación perfecta, una historia adictiva, un elenco carismático y sobre todo, un protagonista que tenía todos los ingredientes para convertirse en un ídolo internacional. Can Yaman poseía esa mezcla de talento, atractivo y una energía arrolladora que traspasaba la pantalla. Demostraba una capacidad para conectar emocionalmente con el público para
hacerlos reír, suspirar y enamorarse junto a sus personajes. Su presencia en pantalla era magnética, eclipsando a menudo el resto de la producción, pero siempre trabajando en conjunto con sus compañeros para crear un producto final excepcional. Recuerdo perfectamente cómo en muchos países de habla hispana, la serie se convirtió en un fenómeno. Las telenovelas turcas ya tenían un público fiel, pero Erkenci Kuş elevó ese nivel a la enésima potencia. Los fans esperaban ansiosos cada nuevo capítulo, compartían sus teorías, comentaban cada escena en tiempo real. Las escenas de intimidad, de romance, de celos, de reconciliación, todo era analizado y celebrado por una comunidad de seguidores cada vez más grande y apasionada. Los foros online ardían con discusiones sobre la trama, y los grupos de fans en redes sociales se multiplicaban, creando una verdadera comunidad global en torno a la serie y a su protagonista. Y no podemos olvidar el impacto en la propia carrera de Can. A partir de Erkenci Kuş, su vida cambió radicalmente. Las ofertas de trabajo se multiplicaron, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Empezó a ser considerado para proyectos en Europa y Latinoamérica. Su nombre pasó a ser sinónimo de éxito, de telenovela turca de calidad, de galán irresistible. Su agencia de representación trabajaba a marchas forzadas para gestionar la avalancha de propuestas. No solo le llegaban ofertas de series, sino también de películas, publicidad y eventos de gran calibre. Además, Can Yaman no se durmió en los laureles. Tras el rotundo éxito de Erkenci Kuş, decidió emprender proyectos que le permitieran explorar otras facetas de su talento. Participó en la serie italiana Viola come il mare, donde compartió protagonismo con Francesca Chillemi. Este paso a la producción italiana fue un movimiento estratégico importantísimo, ya que le permitió afianzar su presencia en un mercado europeo clave y demostrar su capacidad para adaptarse a otros idiomas y estilos de actuación. Y es sorpresa, también fue un éxito rotundo. La audacia de este movimiento demostró su ambición y su visión de futuro, buscando expandir su alcance y consolidar su marca personal a nivel mundial. Este nuevo proyecto, Viola come il mare, confirmó que su estrellato no era efímero, que no se trataba de un golpe de suerte pasajero. Demostró que tenía la ambición y el talento para reinventarse y seguir cosechando triunfos. La serie, una coproducción italiana y francesa, lo presentó en un rol más maduro y complejo, el de un inspector de policía siciliano, Francesco De Mir. Y una vez más, la química con su coprotagonista fue palpable, y el público respondió con entusiasmo. La crítica también elogió su desempeño, reconociendo su versatilidad y su capacidad para encarnar personajes diversos. Pero, ¿qué hay de ese mejor momento del que hablábamos al principio? Si bien Erkenci Kuş fue el punto de inflexión, ese momento cumbre, el auge de su éxito, se mantiene hasta el día de hoy. No es un solo instante, sino un periodo sostenido de popularidad y reconocimiento que se ha ido consolidando. El momento en que todos se dieron cuenta de su potencial global fue, sin duda, con la emisión de Erkenci Kuş y su posterior traducción y difusión a nivel internacional. Fue ahí cuando su nombre resonó en cada rincón del planeta, convirtiéndose en un fenómeno de masas. Piensen en el número de seguidores que acumuló en Instagram y otras redes sociales en ese periodo. Eran cifras astronómicas que rompían récords. Cada publicación suya generaba miles de comentarios y reacciones instantáneas. Se convirtió en un fenómeno mediático, y no solo por su físico, sino por la forma en que conectaba con sus fans a través de estas plataformas. Era cercano, divertido, compartía sus entrenamientos, sus viajes, su día a día. Creó un vínculo muy especial con su audiencia, que trascendía la pantalla y se convertía en una relación casi personal. Esta autenticidad fue clave para mantener el interés y la fidelidad de sus seguidores. Y es que su éxito va más allá de la actuación. Can Yaman se ha convertido en un embajador cultural, en un referente de la industria turca que ha sabido exportar su talento al mundo. Ha abierto puertas para otros actores y producciones de su país, demostrando que el talento y la calidad no conocen fronteras. Su imagen se ha asociado con marcas importantes, ha participado en eventos de gran relevancia y ha sido invitado a programas de televisión de primer nivel en diversos países. Su influencia se extiende a la promoción del turismo en Turquía y a la difusión de su rica cultura a través de su trabajo y su persona pública. Lo fascinante de su trayectoria es cómo ha sabido capitalizar su popularidad inicial para construir una carrera sólida y duradera. No se ha conformado con ser un ídolo efímero.
Ha buscado proyectos que le permitan crecer como actor, que desafíen sus límites y que lo mantengan relevante en la industria. Su dedicación al ejercicio físico, su disciplina y su pasión por su trabajo son evidentes en cada paso que da. Su transformación física para diversos roles, su aprendizaje de idiomas y su constante búsqueda de nuevos desafíos son testimonio de su compromiso con su arte. ¿Y qué podemos esperar de Can Yaman en el futuro? Las expectativas son altísimas. Ha anunciado nuevos proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, y cada uno de ellos genera una expectación enorme. La industria cinematográfica y televisiva lo sigue de cerca, y los fans, por su parte, esperan con ansias cada nueva aparición. Se rumorea sobre proyectos en Hollywood, colaboraciones con grandes productoras y la posibilidad de verle en roles aún más diversos y desafiantes. El futuro parece brillante para este joven talento turco. En resumen, el mejor momento de Can Yaman, ese que sus éxitos confirman de forma innegable, se desencadenó con la emisión y posterior fenómeno global de la telenovela Erkencikus. Fue el punto de partida de una carrera imparable que lo ha llevado a convertirse en una estrella internacional. Pero lejos de detenerse ahí, él ha sabido mantener esa llama viva, explorando nuevos mercados y roles, consolidando su posición como uno de los actores más queridos y exitosos de la actualidad. Su carisma, su talento y su dedicación son la fórmula secreta que lo mantiene en la cima, y su público responde con un apoyo incondicional. Erkencikus no fue solo una serie, fue un portal a un universo de oportunidades que Can Yaman ha sabido aprovechar con maestría y determinación. Ha sido un viaje fascinante desgranar estos momentos clave en la carrera de Can Yaman, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por su meteórico ascenso. Ahora, quiero escuchar sus opiniones. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el momento más impactante de su carrera? ¿Qué es lo que más les gusta de Can Yaman? ¿Fueron fans de Erkencikus o descubrieron su talento en otro proyecto? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.